Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. El día de ayer se realizó el torneo de leyendas de la NFL de golf, así es, jugadores de fútbol americano, exjugadores de la Liga Profesional de los Estados Unidos participaron en un torneo de golf, donde también, por cierto, participaron funcionarios del gobierno de la Ciudad de México. Todo este evento se realizó en el Club de Golf México. ¿Leyendas de la NFL jugando golf? Sí, este jueves la Ciudad de México recibió a grandes exjugadores del fútbol americano, quienes tuvieron un pequeño torneo en el Club Golf México como parte de las actividades previas al Monday Night Football en el Estadio Azteca. Figuras como Marcus Allen, Bruce Smith, Jim Bridge, Larry Brown son algunos de los exjugadores que se dieron cita y quienes mostraron su emoción por el encuentro que se realizará en nuestro país. I think it'd be great. I think it'd be great. I'd love to see maybe Monday night, maybe Thursday night games. So hopefully they'll get more games here. They've done a great job hosting every game. I expect a great game. Two teams. I think both of them, the Raiders are tied in first place, and I think Texans are in first place. Yeah, so it's. I think it's a great setting for the beautiful people here in Mexico City. Un torneo donde los exjugadores estuvieron acompañados de aficionados, entre ellos el titular del Instituto del Deporte, Horacio de la Vega. Además de las 21 estrellas que invadieron el campo de golf, también 21 artículos como balones y jerseys firmados por leyendas del emparrillado y jugadores actuales fueron subastados para apoyar a la Fundación Lorena Ochoa, quien fue la anfitriona de este evento y acompañó en cada momento a los jugadores. Con imágenes de Liber Rodríguez, Vianey Zárate, 21 Noticias.